nombre es Ciro Alberto Huecha Medina y en esta oportunidad vamos a hablar de los recursos que se surten en el proceso contencioso administrativo. Cuando una decisión del juez no es compartida, pues es necesario controvertirla. Por tal razón, existe un principio que es el principio de contradicción en la vía jurisdiccional. Y ese principio de contradicción se materializa en los recursos. Esos recursos son de dos clases. Los recursos ordinarios y los denominados recursos extraordinarios. Entonces, nosotros vamos a dividir la charla en esos dos aspectos. En un primer momento hablaremos de los recursos ordinarios y en un segundo momento hablaremos de los recursos extraordinarios. Los recursos ordinarios tienen por finalidad controvertir las decisiones que se dictan dentro del proceso y cuando son contrarias a la legalidad o vulneran derechos de las partes dentro del trámite jurisdiccional. En esta medida, los recursos lo que hacen es controvertir la actuación. Significa entonces que esos recursos se presentan o dan lugar, estos recursos ordinarios, cuando se está surtiendo el trámite procesal en estricto sentido, porque es que los recursos extraordinarios se surten, tramitan o presentan cuando ya ha culminado la actuación jurisdiccional con la sentencia correspondiente. Los recursos ordinarios son los siguientes. El recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de súplica y el recurso de queja. En esta medida, nosotros nos vamos a dedicar a hablar de estas clases de recursos. El recurso de reposición, como primera medida, es el que se interpone ante la misma autoridad judicial que resuelve o que toma la decisión, y ese recurso lo decide la misma autoridad judicial que ha tomado la decisión o que ha dictado la providencia. Aquí hay que hacer claridad en que el recurso de reposición, al igual de lo que ocurre en el procedimiento administrativo, tiene como finalidad que se revoque, que se aclare, que se adicione o que se modifique una decisión. Esto es fundamental porque es que en la vida práctica a veces nos encontramos con que se interponen recursos, en principio de reposición, sin decir cuál es el objeto o la finalidad que se persigue con el mismo. En días pasados me encontraba que en un proceso ejecutivo, el apoderado de una entidad pública
interponía recurso de reposición contra el auto que libraba el mandamiento de pago. Y específica y textualmente decía: interpongo recurso de reposición contra el auto que libra mandamiento de pago. Pero no decía cuál era la finalidad de su recurso. Porque es que tendría que haber dicho que interponía el recurso para que se revocara el auto, para que se aclarara el auto, para que se modificara el auto o para que se adicionara el auto según lo que correspondiera. Entonces, en este evento es preciso que se indique qué es lo que se persigue, con el recurso de reposición. Y así sucederá con el recurso de apelación, y así sucederá con el recurso de apelación. Porque es que el juez o la parte contraria, cuando va a hacer pronunciamiento frente al recurso, pues no sabe cuál es la finalidad de ese recurso. Alguien dirá: no, es que eso se puede hacer en la sustentación del recurso. Bueno, podría ser una oportunidad si es que no lo hizo anteriormente, pero lo correcto es que cuando se interponga el recurso de reposición se indique qué se persigue con ese recurso. Si se revoque, se aclare, se modifique o se adicione la decisión que ha tomado el juez. Eso hay que hacerlo claro, hay que hacerlo expreso y no esperar que el juez interprete el recurso a ver qué se quiere, pues porque a veces el juez no hace esa interpretación o no hace la interpretación como nosotros quisiésemos que la hiciera. El recurso de reposición es procedente contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. Significa que es un recurso residual que procede contra las decisiones que no sean susceptibles de apelación o de súplica, en los términos de los artículos 243 y 246 del CEPACA. Esto significa que el recurso de reposición procede contra autos de trámite, pero igualmente contra autos interlocutorios. Aquí hay que tener cuidado en este asunto, porque es que a veces se piensa que el recurso de reposición solamente es procedente contra autos de trámite, pero esto no es así, porque en algunos eventos, como lo vamos a ver aquí, es procedente o es viable este recurso contra autos interlocutorios, cuando son dictados en única instancia por los jueces administrativos. De la misma manera, este recurso de reposición es procedente contra los autos interlocutorios proferidos por la Sala del Consejo de Estado y de los tribunales administrativos en única o segunda instancia. Esto es lógico porque no habrá superior jerárquico en vía judicial dentro del trámite para que se interponga o sea procedente el recurso de apelación. También procede respecto de los autos interlocutorios dictados en primera instancia por los jueces o tribunales administrativos que no se encuentren en la lista de los autos que son susceptibles del recurso de apelación, bajo las reglas de las previsiones y reglas previstas en el artículo 243 del CEPACA, de la ley 1437
del 2011. Porque como lo decíamos, este recurso de reposición es un recurso residual. Es decir, lo anterior significa que en los eventos de autos interlocutorios el recurso de reposición es procedente no solamente cuando el proceso es de única instancia, cuando el proceso es de única instancia. La oportunidad para interponer el recurso es dentro del término de ejecutoria, es decir, dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto, expresando las razones de la inconformidad, las cuales van consignadas en la sustentación del recurso. Y en cuanto al trámite del recurso de reposición es muy sencillo, pues una vez recibido el escrito de recurso, se ordenará correr traslado a la parte contraria por el término de 2 días para que se pronuncie y ejerza su derecho de oposición o contradicción para luego resolver lo que corresponda. Aquí hay que hacer claridad, y es algo especial dentro del trámite del recurso de reposición, es cuando el mismo se interpone dentro de una audiencia o diligencia. Hay que hacer claridad que cuando ocurre esto, pues la interposición del recurso se hará oralmente y entonces el traslado también se hará dentro de la audiencia y la decisión o resolución del recurso se dará también dentro de esta audiencia. Por tal razón, se recomendaría al defensor o a quien va a interponer el recurso de reposición varias cosas cuando deba interponer un recurso de reposición. Primero, podría pedir suspensión o receso de la diligencia para estudiar la interposición del recurso, o cuando le corresponda descorrer el traslado, correspondiente. Esta recomendación parece muy simple, pero es de mucha importancia porque hay que sustentar el recurso. Y entonces a veces se puede hacer en ese mismo instante cuando el juez le dice tiene el uso de la palabra y usted va a interponer el recurso, o cuando le corren el traslado correspondiente. Pero a veces es necesario hacer análisis, valoraciones en torno a la fundamentación de ese recurso, que se van a evidenciar es en la prosperidad o no del mismo. Segundo, también se debe identificar de manera especial el problema jurídico del recurso y la fundamentación que permita la controversia, porque a partir de allí es que lo va a interponer, o también a partir de allí es que se va a descorrer el traslado. Aquí también hay que hacer alusión que tratar siempre de sustentarlo con pruebas y jurisprudencia que se refiere al tema objeto de contradicción. A veces simplemente se hacen argumentaciones doctrinarias, y ustedes saben que lo obligatorio, pues la ley, de acuerdo al 230 constitucional, pero también la jurisprudencia y el precedente. Pero también al lado de esto hay que sustentarlo con una adecuada evidencia o prueba para que tenga la prosperidad que se requiere. El segundo recurso ordinario es el de apelación. Algunos lo denominan en algunos sistemas jurídicos el recurso de alzada. Este recurso, al igual que la reposición, es un recurso ordinario que tiene igualmente el objeto o la finalidad para que una decisión judicial sea revocada, modificada, adicionada o aclarada. Pero en este caso, ya, si bien es cierto, se interpone ante la misma autoridad judicial que expide el acto,
lo resuelve el superior jerárquico. Si bien es cierto, el CEPACA no indica que se debe interponer la apelación de manera directa, hay que tener en cuenta los criterios de procedencia de los recursos previstos en los artículos 241 y siguientes de la Ley 1437 del 2011, para decir que la apelación procede en primer lugar contra las sentencias y autos dictados en primera instancia, ya sea por los jueces administrativos o por los tribunales administrativos. En tal medida, el artículo 243 del CEPACA contiene o regula frente a qué autos es procedente el recurso de apelación. Y entonces dice: procede contra el auto que rechace la demanda, el que decrete el que decrete una medida cautelar, el que ponga fin al proceso, el que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, el que resuelva la liquidación de la condena o perjuicios, el que decrete nulidades procesales, el que niega la intervención de terceros, el que prescinda de la audiencia de pruebas, y aquí sí, el que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente. Debo hacer la claridad frente a lo que indicaba anteriormente, que frente al que decrete pruebas, no. Es el que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente. Y entonces, frente al que decreta pruebas, ¿cuál sería el recurso? Pues el recurso que procedería sería el de reposición. El artículo 243 es claro en indicar que los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, a los que hice alusión anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia. Aquí hay que hacer una claridad. Cuando el auto es dictado en primera instancia por un juez administrativo, en el evento de alguno de los 9 numerales a que hicimos alusión anteriormente, procederá el recurso de reposición. Pero cuando el auto es dictado por un tribunal administrativo, solamente es procedente el recurso de apelación en los primeros 4 numerales. Y aquí traigo a colación y quiero referirme al numeral 9, que dice: el que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente. Es bien interesante porque, y digo yo bien interesante y complicado, porque si es un tribunal administrativo que en primera instancia dicta un auto negando una prueba, pues no sería procedente el recurso de apelación, porque no está inmerso en los numerales 1, 2, 3 y 4. Al contrario, si quien dicta el auto es un juez administrativo, entonces sí podría proceder, o mejor, sí procede el recurso de apelación. Esto es bien delicado, porque ustedes saben que un proceso, sea parte demandante o sea parte demandada, pues en mucho se juega es en las pruebas. Y si las pruebas se niegan y es un tribunal administrativo el que toma la decisión, el que dicta el auto, pues no hay recurso de apelación. ¿Qué recurso procedería? Entonces procedería en principio el recurso de reposición, porque ese auto no es apelable.
Es algo delicado porque si un proceso se queda sin pruebas, pues los resultados van a ser tal vez desfavorables para la parte que pues que resulta afectada con esa decisión. También hay que decir que si bien es cierto el artículo 243 enlista una serie de posibilidades de interponer el recurso de apelación frente a ciertos autos, dicha consagración es enunciativa y no taxativa, porque en otros eventos también es posible interponer recurso de apelación. Por ejemplo, si estamos en la audiencia del 180, es decir, la audiencia inicial, y resuelven excepciones, también allí es posible interponer recurso frente a esas excepciones por mandato expreso del artículo 180 del CEPACA. Los recursos y fundamentalmente el de apelación tienen que pedirse el objeto del recurso, indicarse el objeto del recurso y tiene que sustentarse. Y existe una oportunidad para interponerlo, frente a lo cual hay que decir que si la providencia que se dicta es dentro de una audiencia pública, se ha de presentar y sustentar dentro de la misma. En este caso, el juez o magistrado correrá traslado del recurso a las demás partes y sujetos procesales intervinientes para que hagan sus pronunciamientos con el fin de tomar la decisión de negarlo o conceder. Por el contrario, si la providencia no se dicta en audiencia, sino que es notificada por estado, el recurso se tendrá que interponer y sustentar por escrito en el término de ejecutoria, es decir, dentro de los 3 días siguientes a la notificación. Seguidamente, por secretaría se dará traslado del escrito del recurso a los sujetos procesales por un término de 3 días para que hagan los pronunciamientos que consideren pertinentes, y si ambas partes apelaron, el término de traslado será común. Aquí hay que tener cuidado con esos traslados en los términos del decreto 806 de 2020, porque el decreto 806 de 2020 dice que el término para el traslado comienza cuando la parte contraria conoce la solicitud que interpone la otra parte. Finalmente, el juez o magistrado hará pronunciamiento sobre si concede o no el recurso, y si lo concede, enviará las piezas procesales al superior para que lo resuelva. Aquí un aspecto bien importante es el efecto en que se concede el recurso, que según las previsiones del Código Contencioso Administrativo será en el efecto suspensivo por regla general. Por regla general, no siempre. Lo que significa que no es exclusivo y que en determinados eventos será en el efecto devolutivo o en el efecto diferido. Cuando un recurso se concede en un efecto distinto al que corresponde, lo que procede es interponer, aquí viene otro recurso ordinario, que es el recurso de queja en los términos previstos en el artículo 245 del CEPACA. Recurso de queja que en las previsiones de la mencionada norma se interpone cuando se ha negado el recurso de apelación o cuando se concede en efecto diferente.
al igual que en el evento de no concederse los recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, de unificación de resolución. Debo aclarar que el recurso de queja previsto en el Código General del Proceso se aplica en el trámite procesal de la demanda contencioso-administrativa a que nos estamos refiriendo, o al proceso contencioso-administrativo a que nos estamos refiriendo. Es decir, que cuando se niega la apelación, por ejemplo, se debe interponer un recurso de reposición para que se revoque el auto que ha negado la apelación. Solicitando en subsidio se expidan las copias de las providencias que se recurre y de las demás piezas procesales pertinentes para interponer el recurso de queja. El juez en el auto que niegue la reposición ordenará las piezas procesales pedidas, solicitadas, las cuales obviamente deberán ser sufragadas por el recurrente en el término de 5 días. Aquí hay que tener cuidado porque a veces no se cancelan esas piezas procesales y ese recurso pues es declarado desierto. Aquí también hay que tener cuidado porque hay que reclamar dentro de los 3 días siguientes a que han sido compulsadas esas copias para poder interponer el recurso. Si no se reclaman, también se corre el peligro pues, de que se declare surtido el trámite y se declare desierto ese recurso. Dentro de los 5 días siguientes al recibo de las copias, el interesado debe formular el recurso ante el superior, expresando las argumentaciones pertinentes. El mismo permanecerá por 2 días a disposición de la parte contraria para que ejerza en el traslado pertinente la contradicción que considere pertinente. Luego de lo cual se procederá a tomar la decisión. Si el juez que resuelve el recurso lo considera pertinente, puede solicitar otras piezas procesales al juez de primera instancia. Pues si el recurso es concedido, solicitará el expediente al juzgado de primera instancia y si por el contrario, si es negado, devolverá la actuación al mismo. Este recurso de queja en el contencioso administrativo, como ustedes se pueden dar cuenta, es muy similar a las regulaciones que se dan en el procedimiento civil, en el Código General del Proceso. El recurso de súplica es otro recurso ordinario. Este recurso de súplica procede en los procesos que se adelantan ante los jueces colegiados. O sea que el recurso de súplica en estricto sentido no es procedente frente a los jueces administrativos y se interpone contra los autos que por su naturaleza serían apelables. En este caso, proferidos por el magistrado ponente en única o segunda instancia, y es de ahí en que no son apelables. El recurso de súplica se interpone dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto correspondiente. A través de ese recurso de súplica se interpone a través de escrito dirigido a la sala de la cual forma parte el ponente, porque como decíamos, es un juez colegiado, con la consignación de las razones en que se sustenta. Seguidamente se dejará en secretaría por 2 días en traslado a la parte contraria para que haga los pronunciamientos pertinentes. El magistrado que le sigue en turno, a quien conoce el proceso, será el ponente para resolver el recurso ante la sala, sección o subsección correspondiente. De esta forma,
hemos indicado y hemos analizado cuáles son los recursos ordinarios en el proceso contencioso administrativo. Existen, en segundo lugar, los recursos extraordinarios. Y los recursos extraordinarios en el proceso contencioso administrativo, en estricto sentido, son dos. Y son el recurso de revisión, es el recurso extraordinario de revisión y el recurso de unificación de jurisprudencia. En el Código actual, en la Ley 1437 del 2011, se regulan expresamente estos dos recursos extraordinarios. Entonces hagamos referencia al recurso extraordinario de revisión. Es el primer recurso extraordinario en el ordenamiento jurídico colombiano. Se debe considerar como recurso extraordinario por la especialidad y la finalidad que con él se persigue. Hacemos referencia a la característica de la especialidad, porque este recurso obedece a causales y trámite que le dan tal connotación. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, contra las sentencias que se encuentran en firme, dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de los tribunales administrativos y de los jueces administrativos. Esto es novedad. Aquí se le otorga a este recurso una diferencia fundamental con los recursos ordinarios, ya que mientras la revisión procede contra sentencias ejecutoriadas, los recursos ordinarios se interponen contra providencias, autos o sentencias dentro del término de ejecutoria. Aquí ya la sentencia está ejecutoriada. Es competente para conocer de este recurso la Sala Plena del Consejo de Estado, con exclusión de los consejeros de la sección o subsección que dictó la sentencia, cuando son estas las que dictan la sentencia objeto del recurso. Pero si la sentencia es proferida por un tribunal administrativo, la competencia para tramitar el recurso, para resolver ese recurso, es de la sección o subsección del Consejo de Estado según el asunto. ¿Se acuerdan ustedes que dependiendo la sección son las competencias distintas? Por ejemplo, la sección quinta electoral, la sección cuarta tributaria, la sección tercera de responsabilidad contractual, extracontractual, la sección segunda de asuntos laborales, la sección primera pues residual y además de legalidad. Y si la sentencia la dicta un juez administrativo, el competente es el tribunal administrativo correspondiente. El término para interponer este recurso es de 1 año, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia que es objeto de la revisión, y se debe hacer cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 252 del CEPAC. En este caso, en el escrito de recurso de revisión, es obligatorio designar las partes y sus representantes, nombre y domicilio del recurrente, los hechos u omisiones que les sirven de fundamento, la indicación precisa y razonada de la causal invocada, porque es que para las revisiones causales especiales, aportando las pruebas documentales que se solicitarán junto con las demás que se pretenda hacer valer. Si quien recurre a la jurisdicción a través del recurso extraordinario de revisión no posee el derecho de postulación, lo hará pues obviamente por intermedio de un abogado, otorgando el poder correspondiente. Es preciso y es conveniente resaltar que la Ley 1437 del 2011 no prevé la obligación de presentar demanda
cuando se interpone recurso extraordinario de revisión, lo cual es lógico, porque dicho acto corresponde al acto introductorio del proceso contencioso administrativo, es decir, a la actuación inicial ante la jurisdicción. Y en este caso se está frente a un recurso, así sea extraordinario. Las causales de revisión son taxativas, como decíamos anteriormente, y es obligación del recurrente expresar en el escrito de recurso cuál es la causal que se invoca, de manera precisa, clara, razonada. Es decir, que se debe sustentar y argumentar el recurso, porque es viable tal o cual causal para la procedencia del mismo. El artículo 250 de la Ley 1437 del 2011 define las causales de revisión de la siguiente manera. Primero, haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión distinta y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. Aquí hay que hacer claridad porque no es la negligencia que haya tenido la parte para no haber aportado esos documentos. En segundo lugar, establece la norma que es causal de revisión haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. De la misma manera, haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en el ejercicio de su pericia. Haber dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. Haberse dictado sentencia penal. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. De la misma manera es causal de revisión aparecer después de dictada la sentencia a favor de una persona otra con mejor derecho para reclamar. Igualmente, no tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica al tiempo del reconocimiento la aptitud legal necesaria o perder esa actitud con posterioridad a la sentencia. De la misma manera, ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Como se dan cuenta, son causales de revisión taxativas y que hay que consignar, que hay que indicar con el recurso. El trámite del recurso extraordinario de revisión es simple, pues inicia con la presentación ante el Consejo de Estado o el Tribunal Administrativo correspondiente, teniendo en cuenta los criterios de competencia que habíamos hablado anteriormente. Una vez repartido y asignado, un magistrado ponente resolverá sobre la admisión, sin que sea necesario determinar la naturaleza y cuantía de la caución que debía constituir el recorrente, en el término que señala el juez con el fin de garantizar perjuicio. Aquí debo hacer una claridad. El otorgamiento de la caución es obligatorio. O sea que, creo que indiqué que sin que sea necesario, es que es obligatorio, es que es necesario. Porque si no se otorga la caución, pues se corre el riesgo de que se declare desierto el recurso. Entonces, es necesaria la caución. Es necesaria la caución. Hecho el pronunciamiento sobre la admisión del recurso de revisión, la cual se produce si se cumplen los requisitos formales o legales como establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se procede a ordenar que dicho auto se notifique personalmente a la contraparte, con el fin de que conteste y pida las pruebas que considere pertinente en un término de 10 días. Para efectos de ejercer el control de legalidad que le corresponde a la autoridad
frente al auto emisorio del recurso, se notifica personalmente al Ministerio Público. En el evento en que el escrito de recurso no cumpla con los requisitos legales previstos en el artículo 252 de la Ley 1437 del 2011, se procederá al rechazo del mismo y contra dicho auto procede el recurso de súplica. Si hay solicitud de pruebas o la necesidad de decretarla de oficio, se señalará un término máximo de 30 días para practicarlas, vencido lo cual se procederá a dictar sentencia. Frente a este punto, el legislador no previó que procediera recurso alguno. Aquí es preciso hacer algunas recomendaciones prácticas. Hay que verificar la procedencia del recurso, es decir, de que se trate de una sentencia ejecutorial. Hay que tener cuidado con la competencia. También hay que presentarlo dentro del término, es decir, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia. En igual sentido, hay que verificar la causal que se configura, porque no olvidemos que hay que alegarla. Mire, y hay que cumplir con la caución. Hay que cumplir con la caución. Es decir, que hay que verificar de manera cuidadosa el cumplimiento de los requisitos del artículo 252 del CEPAC. En cuanto al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, que es una novedad, tengo que decir que este recurso tiene una gran similitud con el recurso de casación, porque lo que busca es la unificación de la jurisprudencia, de la decisión del juez en la jurisprudencia, y entonces este recurso procede contra las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en única o segunda instancia. Estas deben tener el carácter de ejecutoriadas, es decir, estar en firmes en la medida que esta es la naturaleza de la sentencia respecto a las cuales procede el recurso. Es una novedad el recurso de unificación de jurisprudencia, y aquí tendremos que asimilarlo al recurso de casación. Y tengo que decir que la causal que genera el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia se determina por la contradicción que ha de existir entre la sentencia que se impugna y una sentencia de unificación del Consejo de Estado en los términos del artículo 270 del CEPAC. Aquí hay que decir que la Corte ha hecho referencia, que también la Corte Constitucional ha hecho referencia a que también se refiera a las sentencias de unificación de la Corte Constitucional. Como se puede ver, en el sistema jurídico colombiano existen estas dos clases de recursos, los ordinarios y los extraordinarios, y frente a los extraordinarios, este de la unificación de la jurisprudencia es bien especial y tiene una marcada similitud con el recurso de casación.